Bueno, vamos a contar la historia del sillón, que ustedes saben que necesita un clima especial, con lo cual vamos a apagar las luces de la sala. Ahí está. Y ahora no sé con qué nos vamos a encontrar. Creo que el espíritu de Omar todavía está dando vueltas. Tranquilo, quédate ahí. Quédate ahí. Vos venís de vacaciones, así que no hagas lío. Ahí está el flaco. Escúchame, tenés una pinta de fiolo que no se banca. Tenés una pinta de fiolo. Te voy a hablar así, Y en la azotea no tenés nada. Sí, porque un poquito de lunfardo, un poquito. Vamos a contar una historia que en algún punto tiene que ver con el lunfardo, pero que en realidad ocurrió a principios del siglo XX con un sector muy pequeño de la inmigración judía. Repudiados, rechazados por la propia colectividad judía, pero estos tipos que eran inmigrantes, en la época de la gran inmigración que hubo en la República Argentina, desde 1875 en adelante, sobre todo los primeros años, los últimos años del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Bueno, vinieron todo tipo de nacionalidades, los italianos, los españoles, y obviamente los judíos. Judíos de Polonia. Judíos de Polonia. Aquí en la Argentina eran una minoría. A ver, al país entró de todo. Entró el tipo que venía a laburar, que escapaba, obviamente escapando de la miseria en Europa. Polonia en aquel entonces era parte del Imperio Ruso. Una miseria, se comían entre ellos. El tipo las familias honestas, que venían a hacer acá la América, y de hecho muchos la hicieron. Pero también un minúsculo grupo de rufianes, delincuentes, rufianes alcahuetes, cafiolos, fiolos, cafillos, prosenetas, que se dedicaron a eso, aquí en Argentina. La propia comunidad judía los rechazaba, como les dije antes. Pero los tipos, ¿qué hacían? Obviamente no captaban mujeres argentinas. Lo que hacían era dos cosas, históricamente, dos cosas. Primero, las polacas que se prostituían allí, obviamente venían a prostituirse acá porque había más posibilidades. Ahí se comían los piojos, en esa época. Y además, estos prosenetas, estos fiolos, viajaban a Polonia, a Lodz, a la ciudad de Lodz, por ejemplo, a Varsovia, iba por los campos y convencía a la familia de que ellos habían hecho una fortuna en América y bueno, como que le hacían el verso a las chicas, a las campesinas, a las jovencitas, de casarse, de que iban a tener un futuro mejor. Y la familia, ¿qué más querían? La familia polaca de ahí, ¿qué más querían? Que sus hijos tuviesen un futuro mejor. Se presentaba un tipo que encima era polaco, era de su propia religión, y les decía que se quería casar con su hija, que iba a tener un futuro fenomenal en América. Y bueno, la familia no tenía oposición. Así emprendían el viaje a Buenos Aires. Hacían Montevideo, Buenos Aires. ¿Sabe por qué Montevideo, Buenos Aires? Porque en Montevideo había menos, en aquel entonces, principio del siglo, había menos controles migratorios que acá. No es que acá hubiese, pero bueno, había un poquito más. ¿Sabe por qué le digo? Porque traían muchas menores de edad, con documento falso, que le hacían pasar por mayores de edad. Y también los matrimonios eran matrimonios religiosos, acá no tenían ningún valor. ¿Se da cuenta? Venían engañadas estas mujeres. Como también venían prostitutas ya que ejercían en Europa y venían a ejercer acá. Pero hablamos de la maniobra que hacían estos prosenetas, que alrededor del 1906 se reunieron en una sociedad. La sociedad se llamó Sociedad de Socorros Mutuos Sui Migdal. En realidad, su primer nombre fue Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia. Varsovia. Ahora le explico por qué cambiaron el nombre. Bueno, y acá tuvieron hasta 1000 prostíbulos. Empezaron, tenemos que tener una sede. Y tuvieron una sede en la Avenida Córdoba, en lo que hoy es, bueno, la Avenida Córdoba. Tuvieron una sede, era un palacio, hicieron ahí. Tenía 6 dormitorios, tenía 3 salas, salones de estar, tenían una barra inmensa. Esa era la sede central, pero llegaron a regentear de 1906 a 1926 1000 prostíbulos. Entre Santa Fe, Capital Federal,
y la provincia de Buenos Aires, especialmente Avellaneda. ¿Saben por qué? Porque en Avellaneda el gobierno de la provincia de Avellaneda les dio la personería jurídica a este grupo de rufianes. Y además ellos compraron terrenos en el cementerio de Avellaneda. O sea que acá en Argentina, hoy mismo, en el año 19, tenemos un cementerio de proxenetas judíos. Está allá en Avellaneda. Separado de los demás, por supuesto. Porque la comunidad judía los quería matar. O sea que se agarraban a trompadas en la calle, entre los decentes, los que protegían a las mujeres, a sus mujeres, quiero decir, a las mujeres de su religión, y estos atorrantes. Troman se llamaba, no es Troman, ahí, por ahí va a pasar una foto de un tipo que fue el primer presidente que tuvo esta mutual. Bueno, y así estaban las cosas. Claro, ¿qué pasaba con las mujeres que ellos explotaban? Algunas se convertían en madamas. Empezaban ahí a la caja, ya pasaban los años y se convertían en madamas. Algunas hasta se casaban con ellos. Y de hecho ellos tenían varias mujeres. Claro, el resto de las prostitutas, que estaban en condiciones deplorables, ojo que las golpeaban, las maltrataban, las hacían de todo, vaya a saber qué se hizo de ellas. No es que hay un cementerio de chicas sometidas a la prostitución. Se perdieron en el tiempo, lamentablemente. En el cementerio que les decía yo, hay los integrantes de esta comunidad, junto con alguna que otra de sus mujeres o madamas. ¿Sabe qué? La Sociedad Israelita de Protección a Mujeres y niñas y mujeres, hizo un escándalo fenomenal contra estos. Mire que tuvieron 20 años, 20 años. Claro, en aquel entonces la prostitución como tal no era delito en Argentina. Gracias a lo que pasó con esta sociedad de proxenetas judíos, en el 36 se prohibió la prostitución. Se prohibieron los prostíbulos, quiero decir. Se prohibieron los prostíbulos. Pero en aquel entonces, lo que estaba penado era la trata. Les decía trata de blancas. ¿Por qué? Pues la mayoría eran blancas, venían de Polonia, qué sé yo. ¿Sabe qué? Yo le empecé hablando en lunfardo, porque hay una palabra en lunfardo que significa mina, percanta, que es papirusa. ¿De dónde viene la palabra papirusa? ¿Sabe que las polacas que venían acá pedían cigarrillos para fumar? Cuando se reunían entre ellas, cuando tenían tiempo libre, porque las explotaban de una manera inhumana. ¿Y cómo se dice cigarrillo? Papirosh, dame papirosh. Y de ahí la deformación hizo que en el lunfardo surgiera la palabra papirusa. Pero eso es un detalle. Lo importante es que la Sociedad Israelita de Protección de Mujeres y Niñas le mandó una carta al embajador plenipotenciario de Polonia contándole de que había este grupo que hacía quedar mal a toda la comunidad, que había que hacer algo, y encima se llamaba Varsovia, Sociedad Mutual Varsovia. El embajador obviamente apoyaba a esta iniciativa, pero él dijo lo siguiente. Markiewicz se llamaba, en aquel entonces Ladislao Markiewicz, dijo: yo no me puedo meter en los asuntos propios de un país. Tomamos nota de todo esto, vamos a hacer diplomáticamente, a ver. Entonces, ¿qué hicieron los proxenetas? Resulta ser que nos hacen lío porque nosotros nos llamamos Varsovia. Fantástico, cambiamos el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Le ponemos el nombre de uno de los que fue presidente, que ya estaba muerto, de uno de los que fue presidente de la Mutual de Rufianes. ¿Quién? Luis Migdal, Sui Migdal, en Yiddish. Pero en Yiddish, Sui Migdal también significa otra cosa: más fuerza. En una palabra, ¿sabe lo que hicieron? Le cambiaron el nombre y además le mojaron la oreja a quienes los perseguían. Más fuerza. Vos me perseguís a mí, yo más fuerza. Soy Migdal, de acá. Eran de lo peor, Hasta que una de las mujeres explotadas, hay muchas historias acerca de Raquel Lieberman, muchas historias. Hay quien dice que vino acá con sus 2 hijas a buscar a su marido. Hay quien dice que ella se prostituyó por su cuenta, o sea, porque quiso, quiero decir. Hay quien dice que vino engañada. La historia
tiene ambas versiones. Los historiadores se inclinan más porque era una mujer que vino aquí y se encontró con que el marido era proxeneta. Y ella... Lo cierto es que la historia es larga de Raquel Lieberman. Raquel Lieberman fue la primera mujer sometida por esta mutual de judíos en denunciarlos. Los denunció por la explotación y la denunció también porque le habían robado la plata de sus ahorros. 60.000 pesos, que ella después cuando declaró dijo que eran 90.000. ¿A quién se lo denunció? Al único comisario que andaba detrás de esta banda, pero no podía hacer nada, porque esta banda tenía contactos políticos. Julio Alzogaray, de la comisaría séptima. Cuando recibe la denuncia, interviene un juez y ahí se arma una causa por asociación ilícita. Mire, si hay un delito que casi no se puede probar, es asociación ilícita. ¿Usted quiere hacer zafar a alguien? Métale asociación ilícita. Lo va a tener en cana un tiempo y después, para probarla, asociación ilícita es reunirse para cometer delitos. Bueno, los tipos que le van a decir, no, nos reunimos para jugar al tute cabrero. Bueno, el asunto es, se arma la causa. Había 400 miembros de esta sociedad de proxenetas judíos. Fueron en cana 108, los demás se dispersaron, algunos se fueron al Uruguay. El Uruguay no lo quería. La Argentina, ¿qué me manda Argentina? Esta es la clase de personas. Bueno, 108 fueron en cana. ¿Cómo terminó todo esto? 108, 106 afuera. Quedaron dos boludos que a uno le metió una multa y al otro le dio poquísimos años, una pena de suspenso, nada. Quedó en nada. Después de la renuncia, pero quedó esto, mire, Raquel Lieberman fue una pionera en denunciar a los tratantes de personas. Más allá de su historia, lo que digan los historiadores, de lo que pasó la leyenda, más allá de eso, Raquel Lieberman fue una pionera. Está enterrada ahí en el cementerio judío de Avellaneda, perdón, en el cementerio de los proxenetas judíos, perdón, porque ahí está el cementerio judío también como en la tablada. El de los proxenetas, que está en un sector, en una esquina, está enterrada ahí con una placa, Raquel Lieberman. Quedó una mujer pionera, una mujer con ovarios, que se atrevió a denunciar lo que era una cosa imposible de hacer, ir contra la autoridad. ¿Por qué? Porque esta gente tenía vínculos con la autoridad. No se olvide que el gobernador de Avellaneda fue Barceló y después de la provincia, que era un tipo que tenía tantos prostíbulos como habitaciones en su casa, en su mansión. Entonces, quedó Raquel Lieberman. ¿Y sabe que también qué quedó? Quedó el fin de una época, de esa época donde era permitida la prostitución y los prostíbulos. Esta es la historia de la Sui Migdal. El 13 tiene una tira que en algún aspecto recoge parte de esta historia a través de un personaje, que es la China Suárez, sin ir más lejos. Parte de esta historia. Pero la historia en sí es esta la que le acabo de contar en la historia del sillón. Acá tuvimos la mutual de los cafillos alcahuetes judíos, que la propia comunidad judía se encargó de denunciar y que una mujer los desbarrancó. Amigos, esta fue la historia del sillón.